Damos una cordial bienvenida, hermanos, que Dios me los bendiga en este día frío. Gracias a Dios que se dio a usted la oportunidad de poder venir a pesar del tiempo, a pesar de cómo están las carreteras. Usted ha decidido en su corazón estar el día de hoy aquí para aprender, para atesorar y sobre todo, hermanos, para poner en práctica lo que el Señor nos dice. Es momento, hermanos, en que nosotros debemos de hacer la voluntad de nuestro Señor. Ayer decía nuestro hermano Osi, tuvimos la oportunidad, hermanos, y gracias a los hermanos que nos acompañaron a ir al funeral, tuvimos la oportunidad de poder estar ahí predicando también la palabra del Señor, llevando el servicio del funeral. Gracias, para mí es un privilegio, hermanos, que el Señor pueda usarme. Para mí es un privilegio que el Señor me haya llamado, hermanos. Yo solamente soy un instrumento del Señor para glorificar a nuestro Señor. Gracias a los hermanos que nos acompañaron. Y luego de allí, hermanos, fuimos al hospital a ver a este joven Joseph. Desgraciadamente, hermanos, les decía hace un momento, Satanás en este tiempo tiene a los jóvenes atados. La tecnología, la misma palabra del Señor nos lo dice claramente en Efesios: el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. La tecnología, hermanos, en las manos de nuestros jóvenes es un tremendo peligro. Y nosotros como padres no estamos haciendo nada. Además, nosotros no nos tomamos el tiempo para ver, para analizar, para chequear lo que nuestros jóvenes están viendo en el teléfono, en las tabletas, en la tecnología. Hay en las redes sociales, hermanos. Satanás, por eso es el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. Por ahí anda circulando un video donde incita a los jóvenes, hermanos, a matarse. Y muchos jóvenes están viendo ese video, y muchos jóvenes están llevando a cabo lo que el video dice. Desgraciadamente, hermanos, Satanás los tiene atados. Y nosotros como padres, sentados. Fuimos a ver a este joven, y de verdad yo me siento privilegiado, hermanos, de poder haber ido a orar por este joven. Me siento privilegiado que me hayan invitado para orar por este joven, por ser un instrumento de Dios. Y yo les pido de verdad en sus oraciones, hermanos, que oren por este joven, que oren por la hija de nuestro hermano, por este joven que intentó quitarse la vida. Y decía su hermano, nos platicaba su hermano, que van varias veces, nos comentaba su hermano que ya iban varias veces que él trataba de quitarse la vida. El Señor, hermanos, lo tiene aquí todavía con un propósito, porque aún está en este mundo. Pudimos orar, pudimos conocer a su mamá, pudimos conocer a su hermano, y de verdad, hermanos, debemos en este tiempo nosotros hacer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros no entendemos, hermanos, qué estamos haciendo aquí. Solamente, y yo les puedo decir, hermanos, que solamente es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Y el Señor nos llamó a cada uno de nosotros y derramó de su gracia y de su misericordia sobre nosotros, para que nosotros, hermanos, hagamos la voluntad de nuestro Señor, para que nosotros hagamos la voluntad, que nuestra vida, hermanos, que nuestro diario vivir sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Es momento, hermanos, que usted, es momento que yo, hermanos, escuchemos
escuchemos la voz de Dios. Es tiempo que nosotros volteemos y miremos nosotros a nuestro Dios. Es tiempo, hermanos, que nosotros contrarrestemos y paremos y reflexionemos si verdaderamente nosotros estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor, si verdaderamente nosotros estamos compartiendo la palabra de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que lo que recibimos nosotros de gracia, también nosotros lo demos de gracia. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo verdaderamente eso? ¿Cuántos de nosotros estamos dando de gracia lo que hemos recibido de gracia? ¿Cuántos de nosotros nos gozamos, hermanos, en hacer la voluntad de nuestro Señor? Es bien importante, hermanos, porque muchas de las veces nosotros hacemos y decimos que hacemos la voluntad del Señor, pero lo hacemos en la fuerza. Muchos de nosotros, hermanos, hacemos las cosas del Señor, pero las hacemos a regañadientes. Pero yo quisiera saber también, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos gozamos en hacer la voluntad del Señor? ¿Cuántos de nosotros disfrutamos en hacer y servirle a nuestro Dios? No es fácil. El hermano ahorita comentó y dijo: necesitamos unos voluntarios para limpiar la casa del Señor. Yo no sé cuántos levantaron la mano, pero creí que ninguno. Y siendo la casa del Señor. ¿Por qué? Porque no nos gozamos en servir y hacer lo que nuestro Señor nos manda. En este tiempo, hermanos, para vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios y ser verdaderamente libres, debemos hacer nosotros su voluntad, viviendo libres bajo la gracia de nuestro Dios. Nosotros debemos de vivir, nosotros debemos de experimentar, nosotros debemos de transmitir lo que nosotros hemos recibido de gracia, pero sobre todo dar lo que hemos recibido. Pero somos egoístas. Queremos que la gracia solamente sea para nosotros. Si yo ya recibí la gracia, yo no voy a compartir lo que el Señor a mí me ha dado. Hermanos, de lo que recibiste de gracia, da de gracia. Vamos a estar aprendiendo, hermanos, en esta tarde acerca de la gracia. Yo me acuerdo hace 2-3 años atrás, hermanos, di un estudio acerca de la gracia. Inmenso el estudio. Recuerdo que duró como 6-7 meses ese estudio de la gracia. Pero creo que no nos ha quedado claro qué es la gracia. 2 Corintios 9:8. Segunda de Corintios amén. Segunda de Corintios 9:8, hermanos, cuando lo tengan fuerte, amén, pónganse de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor, y que sea el Señor, hermanos, el que nos hable a través de ella. Amén. Amén. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amantísimo Padre Celestial, regreso a ti, Señor. Este siervo inútil, Padre Santo, que no sabe expresarse. Este siervo, Señor, que tú sacaste, Padre Santo, de la inmundicia. Este siervo, Padre Santo, que solamente quiere agradarte a ti. Te pido, Señor, que en esta tarde seas usando tu instrumento, Señor, para que puedas compartir, para que puedas transmitir la palabra, Señor, que has puesto en mi corazón. Te pido, Padre Santo, que no salgan palabras mías, Señor, lastiman, bofetean a tu iglesia, a tu novia, pero tu palabra, Señor, es la que los alimenta.
Tu palabra, Señor, es la que los edifica. Yo no voy a ir, Señor, con lo que piensa el hombre. Yo me voy a ir, Señor, con lo que piensas tú, con lo que tú dices en tu palabra, Señor. Padre Santo, te pido que abras nuestros corazones y que podamos atesorar, Señor, tu palabra, Padre. Sé con nosotros, sé con tu pueblo, con tu siervo, porque lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Para entender un poco más este versículo, hermanos, debemos entender esto. Primeramente, el verbo abunde viene de la palabra griega que es periseo. Periseo, que su significado es aumentar, crecer, cantidad y calidad. La palabra gracia, hermanos, es charis, que significa merecer aprobación, donativo, favor, gozo, gratitud y mérito. Buena es agathos, que significa bien, beneficio, bueno y benevolente, provechoso y útil. Obra es, hermanos, ergón, que significa trabajar, laborar, esforzarse, accionar, actuar, hacer, hecho. Se los traigo, hermanos, para que en otras palabras nosotros podamos leer este versículo de la siguiente manera. Y el poder de Dios es aplicado para hacer que abunde en nosotros los creyentes toda gracia. Y el poder de Dios es aplicado para hacer que abunde en nosotros los creyentes toda gracia. ¿Por qué? Porque nos ayudará, hermanos, para salir de este lugar a nosotros bendecidos. Nos ayudará, hermanos, para saber perfectamente lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Nos va a ayudar a nosotros, hermanos, para entender lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Nos va a ayudar, hermanos, para que nosotros verdaderamente atesoremos qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que la gracia? ¿Por qué es que nosotros somos salvos por medio de la gracia? ¿Por qué es que nosotros somos llamados hijos de Dios? ¿Por qué es que nosotros, el Señor ha derramado de su misericordia y de su gracia sobre cada uno de nosotros? La gracia, hermanos, es un favor inmerecido de Dios hacia el hombre. Usted y yo no merecíamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No la merecíamos por ningún motivo. Nosotros merecíamos la gracia de nuestro Señor. En otras palabras, hermanos, Dios nos ha dado aquello que nosotros no merecíamos, pero que sí nosotros lo necesitamos. Que nosotros en verdad necesitamos de la gracia de nuestro Señor para poder un día estar gozando por la eternidad. Nosotros por naturaleza, hermanos, sabemos y se nos ha dicho en numerosas ocasiones, nosotros somos pecadores y nosotros no merecíamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero sí la necesitamos en nuestra vida. Hoy el mundo, hermanos, no conoce la gracia de nuestro Señor. Hoy el mundo no quiere saber incluso nada de nuestro Dios. Si usted va y le dice a una persona que le va a hablar de Cristo, muchas de las veces lo escuchan, muchas de las veces no lo escuchan. ¿Por qué? Porque no quieren saber de nuestro Señor, no quieren saber de Dios. Oye, vengo a decirte, a hablar, hermanos, miren con la Biblia, corren. Mi esposa ha contado el testimonio. Cuando nosotros llegamos para México a abrir la obra, hermanos, nosotros estábamos acostumbrados a llevarle el regalito a la tía, el regalito al suegro, al primo, al sobrino, a los hermanos, a los cuñados, a todo el mundo le llevábamos un regalito. Cuando vamos nosotros a abrir la obra del Señor, solamente llevábamos Biblias. Llegamos, los reunimos a todos para que fueran a recoger lo que les habíamos llevado. Sale mi esposa y me dice, habla tú. Le digo, mejor tú empieza, tienes más confianza tú. Llega mi esposa y pone una Biblia en la mesa. Y le dice, ahora no les traje nada, pero les traje
lo más importante. ¿Usted ha visto cuando prende el foco y las cucarachas empiezan a correr? Así salieron cuando mi esposa puso la Biblia sobre la mesa. Empezaron a correr como cucarachas. ¿Por qué? Porque no quieren saber de Dios. No les interesa las cosas de Dios. Al mundo no le interesan las cosas de Dios. Al mundo le interesa satisfacer la carne. Al mundo le interesa estar bien con él mismo, sentirse bien con él mismo. Y los caminos del Señor no es sentirse bien contigo mismo. Los caminos del Señor, por ningún momento, hermanos, vas a sentirte bien. En los caminos del Señor, hermanos, dice su palabra que vamos a tener tribulación, que vamos a tener aflicción, que vamos a ser bofeteados, que vamos a ser traicionados, que vamos a ser escupidos, porque a Él ya lo hicieron. Pero el Señor sigue derramando de su gracia. Por eso es que el mundo no quiere saber de la gracia de nuestro Dios. No entienden qué es la gracia. ¿Por qué? Porque no saben verdaderamente quién es nuestro Señor. Lo que tiene Dios para cada uno de nosotros. De lo que Dios puede proveer a cada uno de nosotros. Es bien importante, hermanos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Es bien importante, hermanos, que nosotros conozcamos. Yo siempre se los he dicho, que conozcamos nosotros al Dios de las Escrituras. Que no conozcamos, no porque Juan Calvino dice que de esta manera, no porque Herminio dice de esta manera, no porque el otro dice de esta manera. Hermanos, conozcamos al Dios de la Biblia. Conozcamos al Dios que habló, al Dios que hizo saber su palabra y que está escrita. Nosotros conozcamos a ese Dios para nosotros poder poner en práctica lo que Dios nos está diciendo. No nos dejemos llevar por doctrinas de hombre. No, que si el Papa, que si el Pedro, que si el cura. No, hermanos, vayamos a la palabra de nuestro Señor. Es el único que nos va a dar el entendimiento. Él es el único, su palabra, hermanos. A los jóvenes que están estudiando conmigo, les digo jóvenes, hermanos, porque están jóvenes. ¿Cuántos años tiene el hermano Pablo? 80. Joven. Jovencito, y está estudiando. Nunca es tarde para aprender. Jamás es tarde para aprender. Yo les digo, hermanos, ¿saben quién les va a enseñar? Está bien, van a venir y les estoy dando estos estudios. Está bien, prepárense. Pero ¿saben qué? Métase 2 horas, 3 horas escudriñando la palabra de Dios. Y allí va a tener la sabiduría que necesita. Allí va a conocer al Dios de las Escrituras. Allí va a conocer y Dios le va a decir qué es lo que debe y no debe de hacer. Ese Dios de las Escrituras. Yo solamente le estoy dando la herramienta. Yo solamente le estoy dando la herramienta para que vayan y pesquen. Pero estén ustedes. Si ustedes ponen su cañita, hacen lo que le dice la palabra y se ponen a estudiar y vayan y tiren la caña. Porque los pescados no van a venir absolutamente solos. Amén. Bien importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos nosotros al Dios de las Escrituras. En ocasiones, hermanos, en numerosas ocasiones, nosotros debemos de estar infinitamente metidos en la palabra de nuestro Señor. Que su infinita misericordia, hermanos, el Señor en su infinita misericordia nos ha amado, que mandó a su Hijo a morir por nosotros y ha derramado de su gracia a todos los que hemos entregado nuestra vida, a todos los que le hemos entregado nuestro corazón, para que Él transforme este corazón de piedra, este corazón que no entendía. Nosotros debemos de entregárselo a nuestro Señor para que, de acuerdo a su voluntad, para que nosotros podamos hacer su voluntad, para que el Señor, de acuerdo a su voluntad, transforme este corazón y que nosotros entonces podamos hacer su voluntad y que no hagamos
la nuestra. Hoy nosotros vivimos, hermanos, bajo el pacto de la gracia. Este es un tiempo bendito, hermanos, que Dios preparó de antemano, como dice su palabra, para nosotros, para todos aquellos que hemos creído en Cristo, los que hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, para que nosotros podamos entender lo que sí es la gracia, hermanos. Tenemos que comenzar hablando acerca de lo que no es la gracia. Y qué mejor tiempo, hermanos, y qué mejor momento para hablar del pacto de la ley, para entender el concepto de lo que no es la gracia. La ley, hermanos, antes que viniera la gracia existió la ley. La ley era un pacto, hermanos, de obras. La Biblia dice, hermanos, que bajo el pacto de la ley y el perdón y la salvación se obtenían por medio de las obras, aunque esto era imposible. Y a no ser por el amor y la misericordia de Dios, aún bajo la ley nadie hubiera sido salvo. La ley decía, hermanos, que si obedecías, escúchelo bien, la ley decía que si obedecías recibías recompensas. Usted puede ir en muchos numerosos pasajes, hermanos, en Deuteronomio. Hay uno que lo que obedeces y los que no obedecen. Pero la ley decía que si obedecías recibías recompensa, bendición. Pero si desobedecías recibirías castigo, que recibirías maldición. Así que como nadie podía guardar la ley, todos estaban en maldición. Nadie podía vivir bajo la ley, porque nadie podía guardar o obedecer la ley en su totalidad. Podías hacer, si guardabas toda la ley, pero fallabas en una cosa, te hacías culpable de toda la ley. En contraste, hermanos, la gracia no es un pacto de obras, sino de fe en nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que cumplió la ley en su totalidad y puso fin a ella. Él mismo en la palabra dice: yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplir la ley. Nosotros, por lo tanto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo puso a fin a la ley, pero ahora nosotros estamos bajo la gracia. Gálatas 2:16 dice la palabra de nuestro Señor así. Gálatas 2:16. Un fuerte amén a los que lo tenga. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así: sabiendo, ¿lo tenemos? Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de ¿quién? Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia podemos definirla, hermanos, más ampliamente como el acto misericordioso que de Dios, por el cual ofrece a cada uno de nosotros la salvación y vida eterna a todos los pecadores que ponen su fe en Cristo para ser salvos. En primera de Juan 2 dice la palabra del Señor así. Vayamos a primera de Juan 2. Y Él, fíjese bien, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el ¿qué? El mundo. Sino también por los de todo el mundo. Donde mejor podemos ver el mensaje de la gracia es en las palabras, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice claramente en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios a ¿quién? ¿A unos cuantos? A todo el mundo, porque Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no vino, hermanos, a morir por dos o por tres. El Señor vino a morir por todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia de nuestro Señor. Esa es la gracia de nuestro Dios. En Efesios, hermanos, 2,
Dice el apóstol Pablo y nos habla acerca de la gracia tan poderosa que hemos recibido de parte de Dios y que nos da la salvación. Efesios 2:8 dice la palabra de Dios así. Efesios 2:8 lo tenemos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Un regalo de Dios. Pues esto es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Cuando leemos los versículos anteriores, hermanos, podemos entender que la gracia es el despliegue del amor, de la misericordia y del perdón de Dios hacia una humanidad que no se lo merecía. Hace un momento les dije que nosotros no merecíamos la gracia de nuestro Señor, que al contrario nosotros merecíamos ir al infierno porque nosotros éramos pecadores. Pues Dios, hermanos, ofreció su perdón, aún dice la palabra de Dios, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice la palabra del Señor así. Tienen que apurarle, hermanos. Lo tenemos, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, dice todos, no dice unos, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos nosotros por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué gran versículo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A pesar de creer, hermanos, en la salvación por gracia, aparte de nuestros méritos, muchos cristianos viven bajo la ley. Muchos de los que estamos el día de hoy aquí vivimos bajo la ley. ¿Saben por qué, hermanos? Muchos de nosotros estamos inseguros de nuestra relación con Dios. Muchos de nosotros vivimos inseguros de la relación que tenemos con nuestro Dios. Y tratando, hermanos, día tras día, escúchelo bien, de ganar su amor y su aceptación. Es que yo voy a hacer esto, pastor, para ganarme el favor de Dios. Es que yo voy a hacer esto otro por ganar y obtener la bendición de Dios. No, es que yo voy a hacer esto, pastor, para que Dios me acepte. Hermanos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Dice, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces yo ya no voy a hacer nada, pastor. Entonces usted no es salvo, porque las obras van juntamente con la fe, van juntamente de la mano. Entonces todo lo que hagamos lo debemos de hacer, como dice su palabra, de corazón para el Señor y no para los hombres. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces, hermanos, no entremos en ese error. No es difícil para nosotros aceptar la salvación por gracia. Es una enseñanza clara en la Escritura. Y uno de los pilares de nuestra creencia, hermanos, es aceptarnos. Aceptamos con tanta facilidad en vivir día tras día en la gracia de nuestro Señor. Como vivo bajo la gracia, entonces yo voy a pecar. Dice el versículo de Efesios que acabamos de leer, en los cuales anduviste en otro tiempo. Igual que los demás anduviste en otro tiempo. Ya no andas en otro tiempo. Estás viviendo bajo la gracia, pero tienes que vivir como verdaderamente un hijo de Dios. Todo lo que hagas,
debe de hacer para glorificar a nuestro Señor. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo nosotros, porque nosotros somos los que escogió el Señor para que nosotros seamos la luz, las luminarias de este mundo, para que nosotros seamos la sal de la tierra. ¿Cómo es que creen ustedes que Dios nos mire en este momento? ¿Cómo es que Dios en este momento te está viendo? Hermanos, Dios continúa amándonos a pesar de la manera en que nosotros vivamos. A pesar, hermano, de nuestros fracasos, a pesar de nuestras incoherencias, a pesar de nuestras inconsistencias, a pesar de nuestros pecados, el Señor sigue amándonos. Piense desde lo más profundo de su corazón, hermano. ¿Usted cree que Dios lo puede aceptar tal y como es usted en estos momentos? Dios lo puede aceptar. Dios lo está esperando. Si usted, hermano, se siente culpable e inseguro delante de Dios, o si usted vive intentando ganar cada día el amor de Dios, piensas que el Señor, hermano, muchos de nosotros pensamos que si nosotros fallamos, el Señor va a retirar su amor sobre nosotros. No, hermano. Muchos hermanos en Cristo consideran que su comportamiento es el que condiciona el amor y aceptación por parte de nuestro Señor. Muchos cristianos hoy, hermanos, viven esforzados por ser aceptados a los ojos de Dios, por tratar de ganar su amor, por tratar de ganar su benevolencia cada día. Y vuelvo a decir, hermanos, que están en un tremendo error, porque si decimos yo le voy a dar a Dios para que Él me dé, yo le voy a dar a Dios para que Él me bendiga, y estamos en un error, hermanos. Nosotros estamos bajo la gracia de nuestro Señor, y nosotros lo que hacemos lo debemos de hacer por amor, porque dice la palabra, y mirábamos el viernes, porque Él nos ha amado a nosotros primero. ¿Con qué? Con amor eterno. Hermanos, nosotros necesitamos y venimos y hacemos lo que hacemos por el amor que nosotros le tenemos a nuestro Dios. Él no quiere que nosotros hagamos las cosas a la fuerza. Él no quiere que nosotros hagamos, hermanos, como a nuestro parecer queremos hacer las cosas. Él quiere que nosotros hagamos, como dice su palabra, de todo nuestro corazón, y que nosotros podamos ver las bendiciones de nuestro Señor. ¿Cómo es que usted ha llegado el día de hoy a este lugar? ¿Cómo es que usted viene preparado para recibir la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo es que usted se prepara para escuchar la voz de Dios? Y vinimos hasta tarde. El pastor llegó tarde. Vinimos tarde. Nos levantamos tarde. No nos acordamos este día ni siquiera de orar. No nos acordamos, no preparamos este corazón para que sea el Señor el que lo alimente, para que por su gracia el Señor la siga derramando sobre nuestros corazones y siga derramando de su misericordia, para que nosotros escuchemos la voz de Dios y pongamos atención a la voz de Dios y pongamos en práctica lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice: no seas como muchos que solamente somos oidores, pero no somos hacedores. ¿Cómo es que nosotros nos estamos viviendo, hermano? Estamos viviendo una vida desordenada, una vida ofendiendo a Dios en todo momento. Pensamos que Dios no nos está escuchando, pensamos que Dios ha volteado, que ha vuelto su espalda y que no nos ha mirado, hermanos. Dios ha derramado de su gracia sobre nosotros. La gracia de nuestro Señor, hermanos, ha sido derramada en cada uno, de toda persona que ha aceptado en su corazón, que le ha entregado su vida, como lo dije al principio, a nuestro Señor. Debido a esto, hermanos, muchos encontramos una posición insegura delante de Dios, y muchos de nosotros establecemos con Él una relación que podríamos llamar nosotros comercial. Tratamos de vivir una vida determinada para poder nosotros conseguir ciertas bendiciones de Dios.
nos planteamos nosotros, hermanos, la relación con el Señor sobre la base de la negociación. Queremos hacer algo para que el Señor haga algo sobre nosotros, y nos estamos volviendo nosotros como veníamos anteriormente de la iglesia tradicional. Yo le voy a llevar a ¿cómo se llama este que busca novios? ¿Cómo se llama? Ayúdenme, no me digan si vienen de allá también. No, Walter Mercado. Este que le ponían veladoras, que lo ponían de cabeza para que le diera novio. Ya ven que si vienen de allá. Yo le voy a llevar una caja de veladoras a San Antonio para que me consiga Víctor. Estamos volviendo. Señor, yo te voy a dar para que tú me des. Señor, yo te voy a servir para que tú me bendigas. El Señor no trabaja con negociaciones, hermanos. El Señor no es un Dios de negociaciones. Yo te voy a dar 100, te voy a ofrecer 100 para que tú me des 200. Mentira. Eso es lo que la iglesia de la prosperidad está haciendo ahorita. Si tú entre más le des a Dios, más Dios te va a bendecir. Mentira, lo que quieren es sacarte todo el dinero de tus bolsillos. Dios no es un Dios de negociación. Dios es un Dios misericordioso que derrama su misericordia y sobre su gracia sobre quien Él quiere. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Señor, yo voy a trabajar para que tú me bendigas, y que me bendigas con un trabajo bueno. El mensaje, hermanos, que tenemos nosotros que proclamar con todo el corazón es que únicamente nosotros vivimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, hermanos, nunca hubiéramos nosotros podido hacer obras suficientes para ser declarados justos. Y tuvimos que recurrir al el único camino. Dice la misma palabra del Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Por más obras que usted quiera hacer, no va a ir si no usa el medio, si no usa el único transporte que lo lleva a la vida eterna, que es Cristo Jesús. No hay otro camino, hermano. No, es que no, si yo pongo y si yo doy. No, hermanos, el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Nunca, pero nunca, absolutamente nunca, hermanos, daremos la talla para vivir día tras día en la presencia del Señor y podamos ser nosotros merecedores de su amor, de su aceptación y de sus bendiciones. El Señor nos llamó para que usted y yo viviéramos una vida en santidad. El Señor quiere, hermanos, que sus hijos, que todo aquel que Él ha llamado al arrepentimiento y que se ha convertido de sus malos caminos y nos hayamos vuelto a Él, que vivamos como Él quiere y no como nosotros queramos vivir. El Señor quiere, nos llamó con un propósito. ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos como Él quiere que vivamos y no como nosotros queremos vivir. Pastor, es que a mí no se me hace que es pecado eso. Hermanos, si la palabra del Señor dice que es pecado, es pecado. No quiera tratar de empujar lo que no está en la Biblia, o no quiera meter lo que no está en la Biblia. Es que una mentirita, mentira es mentira, y pecado es pecado. Solo podemos hacerlo nosotros única y exclusivamente por medio de su gracia. Romanos 5:8, ya voy a ir terminando, hermanos. Ya voy a ir terminando, faltan nomás 16 versículos. Romanos 5:8 lo tenemos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia deja de ser gracia, hermanos, si Dios se ve obligado a cederla ante la presencia del merecimiento humano. Este sí se lo merece, este no se lo merece. Este sí va, este no va. No, hermanos. Es porque nosotros no es porque la merecíamos. Nosotros no merecíamos absolutamente nada. Nosotros merecíamos el infierno. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Nosotros en numerosas ocasiones hemos dicho, hermanos, que nosotros no merecíamos de su gracia en nosotros. Al contrario, merecíamos nosotros verdaderamente todo el castigo
castigo. Muchos de nosotros, hermanos, somos y fuimos los que le entregamos. Muchos de nosotros, hermanos, somos los que lo traicionamos. Muchos de nosotros, hermanos, ni siquiera queremos tener una verdadera relación con Dios, y decimos que la tenemos, demostramos aquí en estas cuatro paredes que somos cristianos, que somos hijos de Dios, y en verdad no lo somos, porque nosotros estamos ensuciando su nombre, hermano. Por eso es que nosotros no merecíamos su gracia, porque la gracia, escúchelo bien, hermano, la gracia deja de ser gracia si Dios está obligado a retirar ante la presencia del merecimiento humano. La gracia, hermanos, es tratar a una persona si la más leve referencia o en sus méritos, sino únicamente de acuerdo con la infinita bondad y soberano propósito de Dios para con nosotros. Nosotros tenemos un Dios soberano. Nosotros tenemos un Dios que está lleno de bondad. Nosotros tenemos un Dios, hermanos, que sigue derramando de su misericordia sobre nosotros. En Romanos 6, hermanos, el apóstol Pablo ya plantea este problema y la solución. Por eso a mí me encanta la palabra de Dios, hermanos. No sé si se acuerdan, hace como unos 2-3 meses atrás, no recuerdo si aquí fue una predicación o allá en un estudio, yo les decía que si usted quiere ir al psicólogo, hermano, no sé si se acuerdan, que fuéramos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos escucha y Dios es el que nos da la solución. Dios es el que nos escucha y Dios nos da la solución. Hoy, en el momento, los psicólogos de hoy, hermanos, aquí nos escuchan, lo debemos de hacer con una cita y no nos dan la solución. ¿Por qué? Porque se van a retirar los 150, 200, 300 dólares que cobran por una hora de estarte ahí escuchando. Llegas, a ver, yo te escucho, dime, ¿qué te pasa? Pues sí, mire, doctor, que mi esposo me pega. Déjalo. Sí, doctor, pero mire que mis hijos, no te preocupes. Y empieza uno a hablar y a hablar con el psicólogo. El psicólogo le está entrando por aquí y le está saliendo por acá. Se termina la hora, se terminó porque tengo otra cita en espera. Paga los 150 lo que cobra. Y Dios no, hermanos. Dios está a las 24 horas escuchándote. Dios está a las 24 horas esperándote. No necesitas cita para ir con el mejor psicólogo, que es nuestro Señor. Pero a pesar de eso, hermanos, el Señor, además de eso, el Señor nos va a dar la solución. ¿Sabes qué, hijo? Ve a esta escritura. ¿Sabes qué, hijo? Ve a la palabra y ahí está la medicina que necesitas. Y ni un peso vas a pagar. Vas a salir bendecido y decir: gracias, Señor. Gracias, Dios. Romanos 6:1 dice la palabra del Señor así. ¿Qué pues diremos? Ya me pasé, pero gloria a Dios. Amén. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo afirma, hermanos, que aquellos que hemos conocido a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, los que hemos experimentado su gracia, no podemos nosotros seguir pecando. Algunos pueden decir a esto: bien, al final y al cabo estamos en lo mismo, hay que seguir obrando. Pero en realidad no es así, hermano. Quien ha entendido la gracia, escúchelo bien, ya voy cerrando. Quien ha entendido la gracia se esfuerza por no pecar. Quien ha entendido la gracia, hermanos, su esfuerzo nace del deseo de no fallarle a un Dios vivo, de no defraudarle a alguien que te ama. Cuando nosotros verdaderamente estamos enamorados de nuestra esposa, cuando nosotros estamos bien enamorados de nuestros hijos, hermanos, nosotros hacemos hasta lo imposible por no fallarle. A pesar de que haya tentaciones, a pesar de que haga lo que haga, nosotros hacemos lo imposible de no fallarle a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque la amamos. Pero si no la amamos, a la primera falda escoba que pase, vamos a caer. ¿Por qué? Porque nosotros no la amamos. Pero si nosotros amamos a Dios, hermanos, porque Dios nos ama, nosotros vamos a hacer hasta lo imposible para no defraudarle a nuestro Señor.
una forma, hermanos, tan tremenda y hermosa. Aún en la disciplina del Señor la vamos a aceptar. El pecado produce dolor en la persona que vive bajo la gracia. Sin embargo, no es el dolor de sentirse inseguro o de haber pedido el favor, el amor o la aceptación de Dios. Al contrario, es ese dolor el que produce, escúchelo bien, cuando usted se siente adolorido, cuando usted siente dolor por verle fallado al Señor, usted mismo dice: Señor, te he traicionado. He traicionado la confianza. He traicionado porque tú me amas, Señor. Es lo mismo cuando traicionamos a nuestra esposa, Señor, o la esposa traiciona a la esposa. Te he traicionado. He traicionado esa confianza. He traicionado ese amor que tú me tienes. El no haber estado, hermanos, a la altura de su amor y de su gracia. Es el dolor que produce al ser consciente de haber devuelto mal por bien, por decirlo de alguna manera. Es el dolor, hermanos, de haber pisoteado la bondad y el amor incondicional de nuestro Dios. Por eso es que le duele. Por eso es que se siente usted que no merecía de su gracia, porque le falló a aquel que ha derramado de su gracia sobre su vida. Dios, hermano, nos cogió a nuestra condición pecaminosa y rebelde y nos tomó por su gracia de un lugar triste en el que nosotros nos encontrábamos desolados, y Él nos dio un lugar en su mesa, en su familia. Pasamos a ser de la familia del mundo a la familia de Cristo solamente por su gracia. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios que hagamos con lo que tenemos? Mateo 10:8, el último versículo, hermanos. El último versículo, se los prometo. Mateo 10:8 dice la palabra del Señor así: ¿lo tenemos? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, ¿da qué? Da de gracia. De gracia recibiste, entonces da de gracia. La manera, hermanos, en que nosotros mostramos el amor hacia Dios por la tremenda gracia de estar sentados en la mesa del Rey, y es amarnos unos a otros. Es en dar sin mirar si el otro merece o no merece. En cubrir sin mirar si el otro me lo podrá pagar o no me lo podrá pagar. Es aceptar al otro como el otro es. Uno más en la mesa de Cristo, en la familia de Cristo. Es estar para el otro y no estar para nosotros mismos. Eso es lo que es la gracia. Es amar como Dios nos amó, con su gracia infinita. ¿Qué haremos de hoy en adelante, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos? Con lo que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. ¿Saldremos hoy de este lugar dando lo que recibimos o olvidándonos y diciendo que se pierdan? A mí ya me salvó. Da de gracias lo que has recibido de gracia. Amén. Señor Dios mío, Padre Celestial, te pido perdón, Padre Santo,